Buenas noches, arrancamos la conferencia de prensa. El profesor Víctor Bernay, primera pregunta para ir a Latido Sport. Hola, profe, buenas noches. Hoy seguramente se puede atribuir un poquito la fortuna porque Guaraní hizo todas las cosas para ganar y en dos situaciones por milímetro o centímetro se le anulan 2 goles y seguramente eso se lamenta porque el equipo ha hecho un buen partido. Bueno, buenas noches. La verdad que es muy difícil explicar algo cuando se ha hecho todo lo posible para ganar el juego. Si uno pregunta, ¿los futbolistas corrieron? Sí, corrieron. ¿Los futbolistas disputaron balones? Sí, disputaron. ¿Los futbolistas tuvieron tenencia de balón? Sí, la tuvieron. ¿Los futbolistas generaron situaciones de gol? Sí, la generaron. Y perdimos el juego. Entonces, considero de que nos ha faltado un poco del azar, que a veces es lo que no se puede predecir, lo que va a suceder. Me refiero, no he visto que fueron muy milimétricas las situaciones de gol que fueron anuladas. Así que la verdad que hablé con los muchachos, le dije que faltaban 2 funciones más, que solamente estábamos un punto por debajo, que íbamos a buscar todo por el todo, no podíamos escatimar nada porque el reproche no podía estar, porque muchas veces uno reconoce cuando no hace un buen partido, va a encontrar muchas cuestiones por mejorar, por corregir, pero si lo deportivo y lo actitudinal estuvieron a la altura de las necesidades, de las circunstancias del juego, no hay para reprocharles nada. Sí, saber de que vamos a trabajar, saber de que ahora tenemos 2 semanas de trabajo, un viernes con un partido de tercer puesto de Copa y la semana siguiente con la primera función de las 2 que quedan, que vamos a buscar ser campeones y no vamos a escatimar ningún esfuerzo porque lo deseamos, lo sentimos y lo queremos lograr. Profesor Víctor Bernay, Gerardo Figueredo para ABC Cardinal. No lo entendí bien si llegó a ver las acciones que, por sobre todo el segundo gol que le anulan a Guaraní. ¿Llegó a ver, tiene algún juicio? Yo pude ver a la ligera, pero el trazado daba mucho que desear. Y sí, por otro lado, perdón, profesor. Sí, perdón, mala mía. Sí. ¿No le pareció que le faltó, en el 1-0, cuando volvieron para el segundo tiempo, de cargar más frontal, de ir a buscar el partido, ir por el segundo? ¿No le pareció que debió buscar así el equipo? Yo creo que lo seguimos buscando de la misma manera que hicimos en el primer tiempo. Seguimos con la presión alta de los jugadores, no hicimos un sistema de repliegue para proteger el 1-0, seguimos con la intención de buscar el juego asociado, que es lo que nos caracteriza y lo que nos había llevado a ir ganando 1-0 y haber generado bastantes situaciones de gol también, más allá del gol que convertimos. No considero que había que cambiar algo porque el juego estaba favorable y lo habíamos logrado de una forma que es la forma con la cual hemos hecho todos los goles y todas las situaciones de gol que hemos creado en el torneo. No hay que cambiar un modelo de juego que viene dando su resultado y que nos venía dando la posibilidad de triunfar en este partido. Y el trazado, perdón, no lo pude ver. Sí he recibido varios mensajes de gente que me dice que no, que es muy difícil ese trazado, pero bueno, no tengo yo la certeza óptica de haberlo observado, solo me manejo por la cantidad de mensajes que he recibido de gente del fútbol. Profe, ¿qué tal? Aquí Dani Truche, Radio 1 de Marzo. Profe, ¿cierto? Faltan fechas por jugar, está a un punto ciertamente en desventaja mirando el inicio de este partido, antes del inicio del partido en realidad. Pero ahora, ¿qué, profe? ¿Cómo trabajar? ¿Cómo hacer? ¿Cómo levantar? Y por sobre todas las cosas, ¿cómo encarar estos 2 últimos partidos
teniendo en cuenta todos estos detalles que acaba de citar usted, profe? Sí, el trabajo va a ser con firmeza en lo anímico. No hay que descreer, no hay que escatimar esfuerzos, no hay que escatimar entrenamientos como lo hacen en el día a día, trabajan con mucha firmeza, somos muy insistentes en la lectura del GPS en vivo, en el entrenamiento. Por eso estamos encima, estamos con la búsqueda de que el entrenamiento siga siendo la base nuestra y, como bien lo decía, el trabajo en lo anímico va a ser importante de todos, que es lo que casualmente hoy les pedí en el vestuario antes de rezar, que no descrean de lo que son capaces de hacer, porque hoy hicieron muchísimo para lograr un resultado y lamentablemente siempre digo que hay un 10% en el fútbol que no es entrenable, que es el azar, y siempre pongo a colación aquel partido en el Mundial 90 de Brasil-Argentina, en donde Brasil mereció ampliamente ganar con tranquilidad ese partido y una escapada de Maradona con un gol de Canigia termina sacando fuera del Mundial, muy injusto a un equipo. Bueno, yo creo que hoy los muchachos han dejado todo, lo han hecho todo para lograrlo, simplemente no lo hemos logrado y es lo que nos duele, pero es lo que no nos tiene que permitir desestimar en el esfuerzo, desestimar en la convicción y seguir con la conciencia firme de que quedan 2 fechas y hay grandes posibilidades de ser campeón. Buenas noches, profe. Ariel Infran para la Rock and Pop Radio Ñandoti. Se vienen unos días de trabajo seguramente para corregir específicamente algunos errores. Puntualmente, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿Qué línea crees que se debe trabajar más? ¿Hay algo que puntualmente en algunas líneas deben corregir? ¿Qué es lo que más te preocupa hoy, mirando justamente estas 2 últimas fechas? No, puntualmente, como siempre se lo he dicho, cuando ganás vas a corregir seguramente algo y cuando perdés también vas a corregir algo. Y cuando ganás vas a ver cosas buenas y cuando perdés también. Hoy nos tocó perder y hay muchas cosas muy buenas que hicieron los muchachos. Vamos a trabajar como lo hacemos siempre, pero algo especial, como recién lo decía un colega tuyo, en lo anímico. Creo que hay que hacer énfasis en eso, porque el trabajo diario de los futbolistas, la entrega y el hacer diario de que los ponen en estado de forma deportiva, lo hacen. Mi único temor es de caernos en lo anímico, que es lo que no quiero ni pretendo, y que la fortaleza mental nos sostenga en la competitividad y en la posibilidad de lo que creemos que es posible de poder pelear el campeonato. Buenas noches, profesor. Rubén Sosa para Universo 970. En el fondo, consultarte, ¿cómo tomás que el hincha aborigen esté muy nervioso y sobre el final del partido, cuando te dirigías al sector de vestuarios, te decían de cosas como que perdió la paciencia? ¿Qué mensaje le das al hincha de Guaraní que aún de repente tiene esperanza en campeonar? Es normal el insulto en este deporte, es normal el enojo por perder. A mí también me da enojo perder, me duele. No soy capaz de insultar. Soy hincha fanático del básquet también y tengo equipos a los cuales voy a ver. Pero no se me imagina insultar a los jugadores de mi club o al entrenador de mi club, porque realmente hoy el fútbol hay 3 resultados posibles. A veces son merecidos, a veces son a medias, pero cuando la actitud no está falta de manifiesto, no hay que reprochar nada. Pero si insulta, y bueno, si insultarán, creo que el insulto no es el camino, creo que el insulto no es lo bueno, porque creo que hay una justicia del exitismo muy grande. Parece que todos en la escuela nos sacamos 5, parece que todos en la escuela no reprobamos una materia en la universidad, y que todo es perfecto en la vida. Creo que en el fútbol
por más que haya entregado al 100% todo, a veces te toca perder, como nos tocó perder hoy, pero no considero que sea para el insulto. Los jugadores no caminaron la cancha, los jugadores entregaron, disputaron, terminaron tirados en el piso con tristeza. Y lo único que puedo decir es, nosotros creemos, y hay muchos hinchas de Guaraní que también creen, y esto todavía no ha terminado. Esto está quedando 2 fechas, tenemos solamente un punto por debajo, quedan rivales difíciles para los 2 equipos y tenemos que seguir creciendo y trabajando. Y si tenemos el apoyo de todos, va a ser mucho más simple, mucho más fácil, porque aunque no se crea, el insulto genera una emoción y esa emoción no es productiva para el equipo. Y quien lo quiera hacer está en todo su derecho de hacerlo, pero no va a cambiar mi visión de manejarnos con respeto y con entrega. Estos muchachos no escatiman jamás un entrenamiento. Estos muchachos sienten la preocupación del perder y la tristeza del perder, como nos pasa a todos. Por ahí hubiese sido lindo que podrían haber visto el vestuario ni bien ingresamos del campo de juego y había una tristeza muy grande, pero no podía haber enojo para con ellos ni para con nadie, porque lo hicieron en la forma que deberían hacerlo. Mi invitación es al creer. Necesitamos del hincha en el aliento, porque desde adentro se escucha, desde adentro se siente ese aliento que es muy importante, que el hincha se hace sentir, porque hoy lo volvimos a sentir, y la tristeza que no nos invada en la pérdida de valores, porque para mí es determinante para el poder vivir en sociedad, manejarse teniendo en cuenta los valores. Y nosotros vamos a hacer todo lo que esté al alcance y a la posibilidad de poder lograr un campeonato, aún faltando 2 fechas y un solo punto por debajo del primero. Profe, ¿qué tal? Agustín Benítez de Radio 1 por aquí. ¿Cómo lo notaste a Fernando Fernández después de haber convertido 2 goles y finalmente fueron anulados? Sí, la verdad que eran 2 goles importantísimos por los momentos que fueron. Fer y todo el grupo está muy dolido, está muy sentido, y el trabajo, como decía recién la pregunta del colega, es el trabajo y es el desafío que vamos a tener ahora, porque cuando vos jugás mal, sabés en dónde encontrar la explicación, porque bueno, no defendimos bien, no tuvimos buena posesión de balón, perdíamos las pelotas fáciles, no descuidamos, no descompensamos, etcétera. Entonces eso te deja la puerta abierta para decir, bueno, acá está, esto tenemos que trabajar con mucha firmeza para salir adelante en este caso. Y acá fue un partido que lamentablemente nos tocó perder sin merecerlo. Pero hay que trabajar en la mentalidad, en la fortaleza mental, que creo que va a ser lo más importante, más que el trabajo con balón que podemos planificar en el día a día. Profe, ¿cómo le va? Erwin Velázquez para Radio La Unión. Consultarle con relación al árbitro, si te pareció que le faltó un poco de autoridad en ambas situaciones, en el primer tiempo, al igual que en la segunda. Se paró mucho el encuentro justamente con relación al inconveniente con la hinchada de Libertad, y consultarte qué te pareció justamente el arbitraje el día de hoy y qué pasó en esa situación con Aldo Pérez, justamente en el primer tiempo. La situación de Aldo, ¿en qué sentido? Con la hinchada, porque se paró... Con la hinchada. La verdad que sí, que estuvo muy detenido el partido, y no era beneficioso porque necesitábamos que se dé continuidad en el juego. Pero bueno, son cuestiones que cada
cada rol específico lo fue manejando. El línea me explicaba que por protocolo tienen que parar el juego cuando suceden esas cuestiones, así que es algo que está protocolarmente establecido. Y bueno, de eso ya no depende el manejo del arbitraje, sino es más que nada de lo que sucede por fuera del campo de juego y por lo que está establecido desde los reglamentos de APF, así que no tengo nada que decir. Fueron momentos que se paró el juego y que después se retomó, y bueno, y así seguimos jugando, así que con tranquilidad. Del arbitraje simplemente no tengo absolutamente nada que objetar. Profesor, Germán Tiller para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, 1080 AM. 3 derrotas seguidas contra Cerro Porteño hace una semana, entre semana contra 2 de mayo, semifinales de Copa Paraguay, hoy otra derrota. Y justo en un momento muy inoportuno de la temporada, considerando la situación en la que se encuentra su equipo. ¿Usted cree que hay un factor común justo en estas 3 derrotas, profesor? ¿Un factor común que haya o que no haya desempeñado su equipo en cancha? No, en cancha han hecho todo lo posible. Creo que el partido con Cerro no fue bueno de ambos equipos. Digo que para el espectador que no tiene afinidad con uno de los dos equipos, seguramente no ha sido un buen partido porque hubo poco remate a arco. Pero los dos partidos siguientes los futbolistas han hecho todo lo que debían hacer y todo lo que estaba preestablecido y estaba en lo actitudinal para ejecutar. Lamentablemente nos ha tocado perder, que son cuestiones, vicisitudes del partido que por ahí, en este caso en el último, un balón muy lejano cae en la cabeza de Robert y terminamos perdiendo el juego. Pero la verdad que a los muchachos no tengo nada que objetarle. Sí hay que trabajar en lo anímico para recuperarnos con firmeza y afrontar las 2 últimas fechas que nos faltan con la gran actitud, con la gran entrega y con el juego, y ojalá nos pueda permitir eso, ganar los dos partidos y poder aspirar a ser los campeones, que es lo que tanto deseamos. Finalizamos la conferencia.